tenemos en contacto, en primera línea de contacto, a nuestra invitada de la tarde de hoy. Se trata de la doctora Caterina Garzón. Con ella es directora del proyecto Compromiso Venezuela de la ONG Instituto Defensoría Privada del Pueblo. Ella se encuentra aquí en Colombia y con ella vamos a conversar temas interesantes, especialmente el tema del COVID-19 y la migración. Buenas tardes, Caterina, bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Alan, muchísimas gracias. Siempre congraciada de poder participar en tu programa y de ser parte de la comunicación efectiva de actividades que redunden en el beneficio de toda la población venezolana y colombo-venezolana en el territorio de Colombia, valga la redundancia. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo está la situación, el tema del COVID-19 en la migración venezolana? Hay varias aristas de esta pregunta, pero empecemos por la principal. La participación del venezolano, la vacunación del venezolano contra el COVID-19. Bueno, tenemos que ser, digámoslo así, conscientes de muchas circunstancias. Uno, nuestra población está trabajando de domingo a domingo. Y llegar a vacunarse implica jornadas de largas esperas. Estamos solicitando y estamos mirando y estamos procurando, como se está haciendo a partir de este fin de semana en el departamento de Cundinamarca, una vacunación masiva. Estamos mirando y esperando que se nos anuncie la posibilidad de poder ampliar los horarios de vacunación en los diferentes puntos que hay hasta las 8 o 10 de la noche para que nuestra población migrante pueda, una vez llega de trabajar, ir a vacunarse. Sin embargo, veremos que en todos los departamentos del país y todas las secretarías de salud están invitando a partir del día de hoy a los migrantes a vacunarse. No hay barreras de acceso para vacunarse, ya que hay una resolución, que es la resolución 1255 de agosto de este año, que eliminaba todas las barreras para la vacunación de los migrantes. En este momento, en el caso muy particular de Cundinamarca, hay disponibilidad de vacuna de Moderna en todo el departamento para la vacunación de la población migrante venezolana. Van a haber unas jornadas en conjunto con Migración Colombia para que realicen al tiempo el registro de los migrantes, la toma de datos biométricos y la vacunación en un 3x1. 3 diligencias, 3 procesos y 3 formas de llenar o cumplir una serie de requisitos para la salud y para la regularización de nuestra población. Está muy bien eso, Caterina, de aclarar que no hay barreras para el migrante, porque incluso te voy a comentar un caso muy particular. Incluso un compañero de trabajo nuestro no se vacunaba porque simple y llanamente decía que él no tenía papeles y por eso no se podía ir a vacunar. Reiterémosle a la gente, a los migrantes venezolanos que aún carecen de documentos de identificación, que sí efectivamente pueden ir a vacunarse en los centros de vacunación dispuestos en todo el país. Bueno, fíjate, esta resolución 1255 que se firmó en agosto de este año y se hace efectiva a partir del mes de septiembre, lo que generó fue una forma de hacer un censo de la población en la población venezolana que no está regularizada. Existe una plataforma que se llama la plataforma PISIS, y en esa plataforma existe una forma, una manera de colocar la data de los ciudadanos venezolanos. ¿Qué documentos necesitan los venezolanos que no tienen una cédula, no tienen una visa, no tienen un PEP, no tienen un PEP-RAM? Solo necesitan su cédula de identidad venezolana y su pasaporte. Recordemos que los documentos de identificación de los venezolanos en el exterior son el pasaporte y muy particularmente, digamos que en el grupo de Mercosur y antes en la Comunidad Andina de Naciones, era válida nuestra cédula de identidad como documento de identificación.
muy particularmente en Colombia, bajo las situaciones en las que nosotros nos encontramos, para el proceso de vacunación, para el proceso de regularización, es válida la cédula de identidad venezolana y o el pasaporte. En el caso de los menores de edad que no tienen cédula de identidad, la partida de nacimiento y que el padre o la madre tengan un documento de identificación. Pero aún así, no tenemos ningún documento. Se llena un censo y después de que se llena el censo, se vacuna al ciudadano. Entonces, no hay barreras de acceso para vacunar a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en territorio colombiano. Recuérdenlo, resolución 1255 del Ministerio de Salud es la que señala que con cualquier documento de identificación el ciudadano venezolano puede vacunarse y o en su defecto solicitar que se le cense, que se tomen sus datos para que sea vacunado para COVID-19. Catherine, cuéntame algo. ¿Manejas estadísticas de cómo se ha comportado el tema de COVID con la migración venezolana en Colombia? Curiosamente, nuestra población ha acudido en bajo número a los hospitales. Hemos tenido una mortalidad, pudiera llamarse baja, en virtud de que nuestra población por lo general está en espacios abiertos, digamos que la conglomeración se da en los espacios de habitación, ya que mucha de nuestra población vive en inquilinatos, pero muy pocos han llegado a la etapa de hospitalización. Han sido atendidos ambulatoriamente, han sido atendidos por colegas venezolanos que están en el territorio colombiano, porque la gente teme asistir al sistema de salud. Debemos recordar que en Colombia la atención de todo caso COVID es obligatoria. Y en el caso del proceso de vacunación también tenemos una baja tasa de asistencia a vacunación, por eso en casi todos los departamentos del país se está iniciando estas jornadas masivas para que la población venezolana se vacune. Entonces, somos una cifra mínima en la estadística de ocupación hospitalaria, somos una cifra mínima en el número de casos que se encuentran reportados, porque la mayoría de nuestra población ha tenido miedo a asistir a las instituciones hospitalarias por el hecho mismo de no tener documentación. De otro tema, un tema más reciente, el anuncio de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez de la convalidación de los títulos venezolanos. Esto, ¿cómo crees tú, siendo médico, cómo impacta esto en el sector salud en Colombia y su relación con profesionales venezolanos de ese sector? Bueno, debemos recordar varias cosas, que esta lucha por que la apostille no sea obligatorio, recordando que nuestras universidades y que Colombia y Venezuela y algunos otros países de América Latina compartían aquello del convenio Andrés Bello. Cuando existía el convenio Andrés Bello, la convalidación de los títulos entre los países que eran miembros era un proceso administrativo que no llevaba más allá de un mes realizarlo. Es decir, mientras llegabas al país, metías los documentos y te salía la resolución para el ejercicio libre de tu carrera, eran 30 días hábiles, es decir, mes y medio. A partir de la situación de la salida de Venezuela de diversos convenios a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial, la situación para los profesionales venezolanos se complica. No solo porque ya no son válidos estos convenios que facilitaban nuestra incorporación a la vida económica y al ejercicio de nuestras profesiones en esos países, sino por el hecho mismo de que la solicitud de los apostilles y el lograr en Venezuela apostillar es una situación, como todos lo sabemos, maratónica, eterna y dificultosa desde el punto de vista económico por los índices inflacionarios que hay en nuestro país y por el hecho mismo que en Venezuela está el conocido matraqueo para que tus documentos salgan antes y la consecución de dólares
o la consecución de timbres fiscales es algo imposible. Entonces, esto que anuncia la doctora Marta Lucía Ramírez no es algo nuevo, es un proceso que lleva años en los que muchas organizaciones colombo-venezolanas que atienden a la población migrante en Colombia llevan solicitando desde el año 2015, 2016, que fue cuando arreciaron las dificultades para nosotros los venezolanos que estábamos en miras de migrar. Y finalmente esa solicitud ya había sido plasmada no solo en los documentos que estas organizaciones habían elevado a la Cancillería, sino que había sido plasmada en el COMPES del 23 de noviembre del año 2018. Solo que los trámites burocráticos, todo lo que implica la reglamentación y regularización de procesos administrativos es lento. Y se vio aún más enlentecido por el fenómeno de la pandemia, que recordemos que ya llevamos 2 años viviendo con el COVID-19 y que el Estado colombiano de por sí lleva en emergencia sanitaria desde el 20 de marzo del año 2020. Caterine, de verdad que ha sido muy importante tenerte en el programa. Caterine Garzón, ella es directora del proyecto Compromiso Venezuela de la ONG Instituto Defensoría Privada del Pueblo. Muchas gracias por haber estado en el programa. A ti, Alan, que por favor la gente recuerde documentos muy importantes que han sido expedidos por el gobierno colombiano, Ministerio de Salud, resolución 1255, que garantiza la vacunación sin barreras de nuestra población, y que recordemos también que existe un COMPES para el manejo del proceso migratorio, que es el COMPES 3950, donde podemos ver cuáles son los proyectos a futuro que han sido contemplados por el gobierno colombiano en conjunto con las diversas organizaciones para mejorar y ampliar los espacios de los migrantes venezolanos en Colombia. A ti muchas gracias y a todos buena tarde.